El bajo rendimiento es un tema súper sensible y es complejo. Mi visión y mi forma de liderar es bastante humana y entendiendo a la persona. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo nos damos cuenta que hay bajo rendimiento? Siento que la forma orgánica y natural de la cultura de hacer que esa persona está teniendo bajo rendimiento es que el primer como switch que se prende es su compañero o compañera directo. Sí, es como esa misma área empujando a la persona como entendiendo. Pero lo más bonito que pasa es que no hay una búsqueda sobre la persona de bajo rendimiento, si por su bajo rendimiento, sino qué te está pasando y cómo estás tú. Y normalmente lo que encontramos ahí es que algo está pasando con la persona en su vida personal y entender cómo puedo acompañar a la persona para que pueda pasar por lo que está pasando. Entonces yo un poco la pregunta que me hago es, yo como quisiera que a mí me trataran cuando a mí me pase eso si yo estuviera en una organización, pero acompañar a la persona siento yo que siempre va a ser la mejor decisión. Aquí hay algo bien importante y es que normalmente al estar en una empresa social o en el sector social, se entiende que hay una percepción de que no todo debe ser tan riguroso, sino que se nos damos muy pasito entre nosotros, como que todo debe ser amor, todo debe ser cariño, caricias, y la vida real no es así, ¿sí? Y para tener realmente una transformación social se requiere mucho más que llevarnos todos bien. Y se necesita mucho, digamos, empujarnos y abrazarnos al mismo tiempo. Como se mide el rendimiento, en mi caso particular, eh, estamos muy pendientes de cada uno de los miembros del equipo, pensando, oiga, cómo está cumpliendo sus objetivos. Y semanalmente tenemos como una reunión general donde cubrimos cuáles son esos, digamos, indicadores que vamos a cumplir durante la semana, cómo los vamos a cumplir, y tenemos mucha información en común. Eso nos permite saber en qué va cada uno, ¿no? Sin embargo, no todo el mundo va a la misma velocidad. Entonces lo que hemos buscado es tener objetivos que vayan a la velocidad de cada uno, pero que sean muy constantes y que vaya creciendo, pero con mucho rigor. Aunque hay momentos donde no todo funciona bien. Y esa es la realidad. Y hay que tomar decisiones difíciles. Después de hacer todo esto, pedagógico, acompañamiento, seguimiento diario, hay personas que definitivamente de pronto no pertenecen a esta cultura que tenemos institucional, particularmente con Disruptia, porque nosotros pues tenemos, digamos, como esa intención de cambiar el mundo honestamente y eso requiere mucho esfuerzo. Les cuesta mucho nuestra cultura, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que decir, desafortunadamente creo que este no es tu lugar, ¿sí? Podrías funcionar en otro mucho mejor y buscamos ese otro lugar para la persona. Pero sí creemos que hay que tomar decisiones y es parte de mi rol también, donde tengo que decidir quién sigue a veces y quién no.